Hola y bienvenidos a todos. Hoy les presento a ustedes un poco de información sobre la vida de la reina Catalina de Aragón. Catalina nació el 16 de diciembre de 1485 en el Palacio de Alcalá de Henares, en el Reino de Aragón. Su título oficial era la Infanta de Aragón y Castilla, y desde muy pequeña estudió para ser reina. Catalina venía de una familia real muy importante, los Reyes Católicos. Su mamá era la reina Isabel I de Castilla y su padre era Fernando II de Aragón. Estos reyes fueron muy importantes porque organizaron el sistema de gobierno en el Reino de Castilla, reformaron el sistema de seguridad e hicieron reformas económicas. La historia recuerda a estos dos reyes porque dieron apoyo económico a Cristóbal Colón para que buscara una nueva ruta hacia la India. Este viaje resultó en el encuentro de las Américas y en la posterior colonización del territorio y de la población que vivía allí. Catalina tenía cuatro hermanos. Ajá, Catalina tenía cuatro. Aquí están los hermanos. Catalina tenía cuatro hermanos: Isabel, Juana, Juan y María. Ella era la menor de todos sus hermanos. Ellos fueron todos muy poderosos y alcanzaron reinos a lo largo de Europa. Desde muy pequeña, Catalina recibió una muy buena educación. Ella estudió matemáticas, literatura, historia, filosofía y religión. Hablaba castellano, latín, francés y griego. Ella también bordaba, dibujaba y hacía encaje, música y tejidos. Cuando era muy joven, a Catalina le comprometieron con el príncipe Arturo de Gales. Ellos no se conocían y no podían hablar juntos porque hablaban dos formas distintas de latín. Ellos se casaron de todos modos el 14 de noviembre de 1501. Desafortunadamente, Arturo de Gales se murió un año después y Catalina quedó viuda. En esos tiempos, los papás de una mujer les pagaban a la familia del hombre por casarse con su hija. Como Arturo se murió, su familia, la familia real de Inglaterra, le debía dinero al rey Fernando de Castilla y Aragón. Enrique VII de Inglaterra decidió que Enrique VIII se casaría con Catalina, como una forma de pagarle el dinero que le debía al rey Fernando de Castilla y Aragón. Habla Fernando de Castilla y Aragón. Yo les di mucho dinero y a cambio de un matrimonio, a cambio de un matrimonio, y el marido ya se murió. Contesta Enrique VIII de Inglaterra. Yo me caso con ella y así le pago. Está bien, dice Fernando de Castilla y Aragón. Y así fue. Enrique se casó con Catalina de Aragón el 11 de junio de 1509 en la iglesia de Greenwich. El día de su matrimonio, Catalina tenía 23 años y el rey Enrique VIII solamente tenía 18 años. Una parte importante de ser una reina, era tener un hijo varón para que pudiera heredar el trono. Catalina tuvo 6 bebés, pero solamente uno sobrevivió. A la bebé, los reyes le pusieron el nombre María. María nació el 18 de febrero de 1516. Catalina era muy buena líder de ejército. Ella ayudó a hacer pancartas y estandartes. Ella también daba discursos en batalla para darle ánimo a las tropas. A Catalina también le interesaba mucho la educación. Ella dedicó mucho tiempo en enseñarles muchas cosas a otras mujeres, como a su hija, por ejemplo, su hija María. Como, como le importaba tanto la educación, ella donó dinero a diferentes academias. Ella les mostró, ella les mostró a muchas mujeres que educarse era importante y ellas empezaron a seguirla y a aprender. De todos modos, el rey Enrique VIII se enamoró de otra mujer, Ana Bolena. Se enamoró de Ana Bolena. ¿Y qué pasó? Él decidió, ya
que ya no quería estar casado con Catalina. Y él decía que, él decía que como Catalina había estado casada antes, su matrimonio no era legítimo. Catalina se puso furiosa. Aquí está Ana Bolena. Ella era una dama de la corte de Catalina. Enrique pide a los representantes de la Iglesia Católica que anulen el matrimonio, y Catalina le jura a Enrique que ella solamente había estado con él, y por lo tanto el matrimonio es verdadero. Los representantes de la Iglesia escuchan aburridos y ya no saben muy bien qué hacer. El Papa, el líder superior de la Iglesia Católica, dice que el matrimonio no puede anularse. Entonces, Enrique VIII rompe los lazos que tiene con la Iglesia Católica y abre una propia iglesia, la Iglesia Anglicana, de la que él se nombra el líder. Aquí se ve la conversación entre Enrique VIII y el Papa. Habla Enrique VIII. ¿Puede anular el matrimonio con Catalina? Contesta el Papa. No, Su Majestad. El matrimonio es una institución sagrada. Responde Enrique VIII. Pues abro mi propia iglesia, y yo soy el rey y puedo hacer lo que quiera. Si quiero tener una iglesia para divorciarme, hago una iglesia para divorciarme. Pope left chat. Bueno, así fue. Enrique VIII anuló su matrimonio y confinó a Catalina al castillo de Kimbleton. Allí no le dejaba ver a su hija. Enrique le dijo a Catalina que si ella aceptara que Ana Bolena era la nueva reina, le permitiría ir a un lugar más cómodo. Pero Catalina no aceptó la oferta, se negó. ¿Y qué pasó? Habla Catalina. Yo soy la reina verdadera, para siempre hasta la victoria. Catalina se murió el 7 de enero 1535. Tanto en España como en Inglaterra se recuerda su reinado por impulsar el aprendizaje de las mujeres, por su honor y por su compromiso. En la imagen que se ve aquí, se ve una estatua de Catalina de Aragón en Alcalá de Henares. Gracias por haber escuchado esta presentación. Chao, nos vemos y que tengan buen día.